hermano, Dios le bendiga, le guarde, gracias por acompañarnos en esta noche. Continuamos con la vida de Pedro. El tema de hoy llamamos cuando vemos las cosas desde el punto de vista humano. Muchas veces nosotros actuamos por lo que vemos, ¿no? No actuamos por fe, sino por lo que vemos. Hay un verso que dice que por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Y el verso que tenemos de base en el día de hoy es en Proverbios capítulo 14, el verso 12, que dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14, verso 12. Y es así, a veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y mientras que no encontramos a alguien que nos corrija, que nos diga eso no es así, nosotros pensamos que lo estamos haciendo fenomenal, que vamos por buen camino, ¿verdad? Y en el tema de hoy vamos a encontrar pues eso. Pedro pensaba que lo estaba haciendo bien, que él estaba haciendo lo correcto, encima reprendiendo al maestro, hasta que el maestro tiene que azotarlo, no con un látigo, sino verbalmente. El miércoles pasado vimos a Pedro antes hablando por revelación divina de Dios, ¿verdad? Jesús le dijo que no se lo había revelado. ¿Quién no se lo había revelado? Carne ni sangre. Entonces, ¿quién fue que se lo reveló? El Padre, ¿verdad? El Padre se lo reveló. Eso, en Mateo capítulo 16, verso 21 al verso 28. Parece que no salimos de ahí, de estos versos. Aquí estamos analizándolo a profundidad, ¿no? El tema. Y vamos a ver lo que nos dicen estos versos. Lo tenemos ahí en pantalla. Si tú tienes Biblia, la puedes abrir. Y igual no dice lo mismo, porque según la versión que tú tengas, ¿verdad? Pero si tú tienes una Reina Valera, dirá lo mismo, ¿no? Así que verso 21 dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa
recompensa dará el hombre por su alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Verso 28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Polémico, ¿no? Estos versos, ¿cierto? Muchas cosas aquí que no podemos entender así a simple vista. ¿Cómo así que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás? ¿Acaso Pedro era Satanás o tenía a Satanás adentro? Satanás estaba dentro de Pedro. ¿Cómo así? Menuda reprensión, ¿no? Que Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Antes vemos que Jesús le dice que cuando Pedro testifica que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús lo halaga, ¿cierto? Y le dice que no se lo había revelado sangre ni carne, sino el Padre que estaba en el cielo. Hoy lo veremos hablando de acuerdo a pensamientos humanos y sus miedos. ¿Tiene miedo? ¿Tú alguna vez has tenido miedo? Yo creo que todos hemos pasado por un momento de miedo, es cierto, pero antes de empezar a entrar al tema, tenemos una pregunta aquí. Esta pregunta vamos a abrirla para que todo aquel que quiera participar, siéntete libre. Toda opinión vale, no hay una opinión que sea verdadera, ¿no? Gramaticalmente, todas las respuestas, todas las ideas son válidas, ¿que sí? ¿No? ¿Estudiaron gramática o no? En gramática, todas las ideas son válidas, ¿o no? A mí me lo enseñaron así. Podemos despreciar los planes de Dios porque nos hacen sufrir, o porque no entendemos. Vuelvo a repito, podemos despreciar los planes de Dios porque nos hacen sufrir o porque no entendemos. ¿Qué usted piensa? Podemos despreciar los planes de Dios. A ver. Alberto, que no te escuchamos muy lejos. Pínchale la mano para que David te pueda ver, y así entonces ya te podemos escuchar mejor. A ver si le subimos un poco el volumen. Habla, Alberto, a ver si te escuchamos ahora. Digo que en este caso de Pedro, cuando le dice apártate de mí, Satanás, es por la falta de conocimiento de Pedro, ¿no? Porque no sabía los planes de Dios designados, porque Cristo tenía que ir a la cruz. Pero hoy día nosotros podemos despreciar los planes de Dios porque nos hacen sufrir o porque nosotros no entendemos. ¿Podemos o no? Sí. A ver, dame el micro a Altagracia. Podemos rechazarlo porque despreciar los planes de Dios porque nos hacen sufrir, porque yo tenía que, pero mira, antes cuando estaba en el mundo no me pasaban tantas cosas y ahora estoy pasando, estoy sufriendo. También podemos rechazarlo porque no lo entendemos, porque hay cosas que están pasando en el mundo.
dicho, que me han dicho, ¿no? Que es que si se meten a ser cristianos, pues sería como un sufrimiento porque no pueden hacer ya lo que ellos hacían, no refiriéndose a la cosa del mundo. Entonces ellos lo miran como un sufrimiento tener que atenerse a los deseos, que eso es lo que combate hoy con la humanidad. La otra parte, yo creo que bajo la ignorancia de muchas personas también lo desprecian a Dios bajo la ignorancia de puede ser que se busque una excusa porque no lo entiendo. Hay muchas personas que han ido a un local de congregación, se han llegado a una iglesia y porque no entienden algún verso de la Biblia o porque no entienden han leído en el Antiguo Testamento donde la historia de Josué, puede ser que lo hayan leído de manera errónea porque de entrada así pues no vas a entender el porqué de estas cosas, ¿no? Si muchas de las muertes que hubieron después de cuando Josué, ya después que Moisés dejó el mandato, ¿no? Que ya Dios lo había apartado. Entraban a Jericó. Josué sigue, hay mucha muerte. Muchas personas dicen pues que esto es sufrimiento. Eso es uno de los ejemplos que hoy muchas personas ponen. No sé si son la excusa o la ignorancia, pero sí que se puede depreciar los planes de Dios. Yo no voy a decir que yo lo he despreciado porque lo atesoro como un tesoro, ¿no? Que es lo que manda Él. Pero hay muchas personas que sí que lo aprecian. Ada y después David. Yo creo que sí, que podemos y lo hacemos. Sobre todo porque cuando nos hace sufrir. Porque no entendamos, yo creo que ahora mismo lo que estamos aquí a hacer, como yo conozco, menos, ¿no? Casi vamos entendiendo lo que Dios quiere decir siempre. Pero yo creo que cuando nos hace sufrir, cuando nos duele, muchas veces no hacemos ese sacrificio. Y creo que cuando tú no estás obedeciendo la palabra de Dios al 100%, ese 30% que no lo obedeces, estás despreciando su plan. Si hay que decir que no lo hacen por mucho que nos duela, yo sé que sí, que cuando te ponen algo delante que es vital para ti, que te va a hacer sufrir, no sé, yo diría que realmente la mano que lo siga al 100% en su vida a Dios. Yo creo que no hay nadie. O sea que todos fallamos ahí. Yo creo que nadie. Si alguien me dice que sí, pero bueno, yo quiero conocerlo. Bueno, Que queremos hacerlo, sí, pero yo creo bueno. que siempre hay algo que nos tenga para. Ada. Los planes de Dios son en la voluntad de Dios. Él tiene sus planes y son secretos, dice Deuteronomio 29:29. Sin embargo, hace unos años salió un refrán en las iglesias de yo no recibo. Si estás enfermo, si estás en paro, no, yo no lo recibo. Pero tú no sabes, a través de esa enfermedad o esa situación, cómo tú vas a conocer a Dios. Entonces, no sé si han escuchado a los cristianos decir eso, yo no lo recibo. Sí, he escuchado. Entonces, cuando decimos eso, no estamos, es lo mismo que dijo Pedro, yo no lo recibo lo que tú dices, Jesús. Y más de lo que pensamos, no aceptamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. A veces ni siquiera aceptamos nuestro propio pie, imagínate la voluntad de Dios. Entonces, a veces si sufrimos, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Entonces, en realidad es una muy buena pregunta porque a la mínima despreciamos la voluntad de Dios porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Abraham, que esperaba el hijo de la promesa y esperó 25 años. Él no entendía el plan de Dios, se desesperó y salió Ismael. Eso nos pasa a todos. No entendemos
veces las pruebas nos llevan a que entendamos, ¿no?, el plan de Dios para la madurez de nosotros mismos, ¿no?, para poderlo conocer, ¿no? Por eso la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos les hace conocer su pacto. Entonces yo digo que, como dice David, tenemos que entrar a una obediencia, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar al estudio. Que se nos pase el tiempo. En el texto que hemos leído, vamos a ver cuál fue la reacción de Pedro, ¿cierto? Ya todos estamos de acuerdo que sí, que podemos evadir, podemos cuestionar, podemos, ¿qué más? Despreciar, Desatender. ¿no? Los planes que Dios tiene para nosotros. Y en el transcurso del Nuevo Testamento encontramos muchas personas y encontramos mismo Satanás queriendo impedir, distorsionar el plan de Dios para que Jesús no fuera hasta la cruz. Incluso cuando tenían a Jesús ya después de haberlo azotado, la mujer de Pilato sueña y le dice a Pilato que no tenga nada que ver, que era inocente, que no le hicieran ningún daño. Todo eso, ¿tú qué crees que era? ¿Bueno o era el plan de Satanás? Yo creo que era el plan de Satanás, porque él tenía que morir. Él tenía que morir, de lo contrario, nosotros no hubiéramos sido salvos. Entonces el texto bíblico del capítulo 16, del 21 hasta el 28, que ya hemos leído, vamos a observar aquí lo que Jesús hizo, ¿no? Fijémonos en lo que Jesús dice que era necesario escuchar. No dice que él quería o que era si él quería o si era posible, no, dice que era necesario o él debía de ser. O sea, algo que no podía dejar de hacerlo, o sea, Jesús no podía evitarlo. Incluso en una de las oraciones de Jesús, él le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Pero no era que él no fuera a la cruz, sino él sabía el sufrimiento por el cual él tenía que pasar, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, él tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén. En segundo, tenía que padecer a manos de los ancianos. Tercero, tenía que morir. Y cuarto, resucitar. El verso 21 se nos va a poner. O sea, El verso 21. estos pasos eran lo que Jesús tenía que dar. Esto fue lo que alarmó a Pedro. ¿Por qué no alarmó a los demás discípulos? Jesús estaba con todos sus discípulos allí. Pero solo se alarmaba ¿quién? Pedro. Estamos analizando la vida de Pedro. El pronto que él tenía, esa persona dura, rígida que había en él, era como, bueno, la Biblia dice que era del burgo, sin letra. Era una persona muy áspera, ¿no? Si así se puede decir, muy difícil de tratar, ¿no? Tenía un pronto que a cualquiera le pegaba con el machete. Ya lo hizo. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí. Claro que sí. Le Que lo arrancó hizo. la oreja a uno. Le cortó la oreja a uno, defendiendo al maestro. Porque que él no quería que ya él sabía que Jesús ya lo había anunciado. Él quería evitar que sucediera lo que Jesús ya había dicho. ¡Pah! Una oreja cortada. Estas cosas estaban decretadas por el cielo. Le gustaran a Pedro o no le gustaran.
Pedro no iba a impedir los planes de Dios, el propósito, ¿no?, que Dios tenía. ¿Qué es lo que responde Pedro? ¿Qué es lo que responde? Vamos a ver qué responde Pedro. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Y le dijo: eso no puede suceder, Señor, que Dios nunca lo permita. No se lo dice delante de los discípulos que estaban allí con él. Lo coge y se lleva aparte a Jesús y le dice esto. Pedro procuró protegerlo del sufrimiento que estaba profetizando. ¿Dónde había escuchado esto? ¿Dónde lo había escuchado? El mismo mensaje de Jesús que Jesús oyó en las tentaciones del desierto. ¿Le suena eso? ¿Le suena? Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí se le apareció el tentador. ¿Recuerdan, no? Tuvo hambre y le enseña una piedra, ¿cierto? Luego lo sube a lo más alto y allí le enseña toda la ciudad. Toda la ciudad. Y le dice: todo esto es mío y yo te lo doy a ti si te postres y me adoras. Luego lo sube al pináculo del templo, a lo más alto del templo, y le dice: tírate de aquí. Pues escrito está: a sus ángeles mandará que te guarden de todo mal. Ya Jesús esto lo había escuchado otras veces, ¿cierto? Ahora lo escucha por boca de ¿quién? Por boca de Pedro. Quítate de delante de mí, le dice. Quítate de delante de mí. Ya él había reprendido a Satanás directamente, allí en el desierto. Ya él había dicho al Señor: tu Dios honrará, ¿cierto? No solamente de pan el hombre vivirá, no tentará al Señor tu Dios. Jesús le 3 respuestas en cada tentación le dijo a Pedro. Y la orden significa literalmente: ponte detrás de mí. Cuando le dice quítate, ¿cómo le dijo? Quítate delante de mí. ¿Qué le quiere decir? Si alguien te dice a ti: quítate delante de ahí adelante, quítate delante de mí, porque tú tienes que pasar, ¿qué tú haces? ¿Te echa a un lado o te pones detrás o no? Porque tienes que dejar el paso porque te ha dicho quítate de ahí adelante, ¿no? Tiene que ponerse detrás. Ponte detrás de mí, eso es lo que quiere significar. Una pregunta aquí para que reflexionemos entre todos. ¿De dónde viene esta actitud de Pedro? ¿De dónde viene? ¿Dónde tú piensas que viene esa actitud de Pedro? Ahora le toca a los que no participamos. ¿Te refieres de dónde viene en el sentido de humano de Pedro o del lado de Satanás? No, la actitud, la persona de Pedro, esa actitud de Pedro, ¿de dónde viene? Porque o sea, Pedro aquí está actuando primeramente que es una persona un poco violenta y que siempre va tomando la iniciativa de todas las cosas, y creo que ya viene siendo como un portavoz de Satanás ahí en esa palabra, que es
¿De dónde viene la actitud de Pedro? Jesús está hablando con Pedro, como tú estás hablando con una persona normal y esa persona te dice a ti, oye, deja de ir a la iglesia porque ahí te están comiendo el coco. Vamos a la discoteca, ven a disfrutar, vamos, ¿no? Y tú en ese momento tú dices, oye, pero es una persona que está hablando contigo, pero ¿y esa actitud de dónde le sale a esa persona en ese momento? De Satanás, dice Altagracia. ¿Quién más? Qué tímido están hoy. Oh, por Dios. Están dormidos. ¿Qué estaba? De su propio pensamiento. De su propio pensamiento. Expectativa. Dice, El micro. Dámele el micro. No, yo lo dije. Sí, pero es que lo que están por Albert. aquí no escuchan. Yo digo que de sus pensamientos, de su expectativa que él tenía, lo que él esperaba de Jesús, y entonces lo toma aparte y entonces lo intenta convencer. Sabemos que detrás de eso hay mano maligna, pero en realidad el que abrió la puerta fue Pedro, el que tenía el miedo fue Pedro, y el que tenía sus expectativas falsas era Pedro, de Jesús. ¿Cómo es el punto de vista humano? El punto de vista humano puede ser en sentido espiritual o en sentido material. ¿Cómo es? ¿Cómo piensa el ser humano? Bueno, pero ¿cómo pensamos nosotros los seres humanos? Normalmente. Cuando nos conviene positivamente, cuando nos conviene, el ser humano piensa positivamente y cuando no le conviene, pues negativo. A ver, David. Es optimista y pesimista. Bueno, a ver, David. El pensamiento humano es egoísta. Egoísta. Materialista. ¿No? Carnal. La búsqueda de la felicidad siempre. Carnal. Todo El pensamiento humano es carnal. ¿Ah, que sí? Yo iba a decir lo mismo, ¿no? Que David egoísta, pero al mismo tiempo siempre está pensando por su interés propio. Lo vemos en el texto, El texto mismo lo dice, nunca te acontezca esto, pero apuntaba a algo. Luego más adelante lo vamos a ver. ¿A qué apuntaba esta intervención de Pedro? ¿A qué apuntaba? ¿Qué había en el corazón? ¿Qué había en la mente de Pedro en ese momento? La reacción de Pedro muestra cuán alejado estaba de pensamientos y propósitos de Jesús. ¿Me salté alguna vía? No, sí está. Sí. No puso la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres, en sus intereses, ¿no? En las cosas humanas. No arriba, no en la que están arriba, no en la que Dios había diseñado. Antes habló conforme a lo que Dios había diseñado. ¿En qué? En lo espiritual. Él confesó públicamente que Jesús era el Cristo, pero es que ahora es como que una fuente de agua está tirando dos chorros de agua, una dulce y una salada. Y la Biblia dice que una fuente de agua no puede tirar agua dulce y salada, tiene que tirar agua dulce o salada, ¿cierto? Pero es que antes está confesando que Jesús es el Hijo de Dios y ahora no quiere que Él muera para salvarnos a nosotros. Es lo mismo que pasó con la pandemia. Nosotros no entendíamos los planes de Dios, ni sabemos todavía. Pero si no era así, no nos cerrábamos en nosotros mismos. O sea, no te quedabas en la casa ahí, que tenía que estar contigo mismo y mucha gente. Leímos la Biblia como nunca buscamos al Señor. Otros se alejaron, porque también yo pienso que la pandemia fue como una sacudida de quiénes son y quiénes no son. Dios tiene sus planes. Nosotros reaccionamos,
pero tiene sus planes. Y nosotros lo que tenemos que confiar en que sus planes son de bien. Es difícil cuando uno ve gente sufriendo y todo eso, pero sus planes son de bien, porque nosotros tenemos una sentencia que es muerte. Cuando la paga del pecado es muerte. O sea, vamos a morir con pandemia, sin pandemia, vamos a morir. ¿Qué es el regalo de Dios? La vida eterna. Entonces, nosotros, la gracia de nosotros es como la de Pedro, carnal, emocional. Así es. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo el tema? Los jóvenes que están aquí hoy, ¿no? ¿Sí? No, creo que no están entendiendo el tema. Levante la mano si está entendiendo algo. La mayoría sí. A ver. Pedro le dice a Jesús, ojalá que no te acontezca esto. Que Dios no permita que esto te suceda. Jesús sabe que eso tiene que suceder porque ya Él le dice cuatro cosas que Él tiene que hacer. ¿Cuál era la primera? ¿A dónde tenía que ir? A Jerusalén. ¿La segunda cuál era? Tenía que padecer mucho por mano de ¿quién? De los ancianos y las autoridades en Jerusalén. ¿El tercer paso cuál era? Tenía que morir. ¿Y el cuarto paso cuál era? Tenía que resucitar. Eso Jesús tenía que hacerlo, sí o sí, porque era el decreto divino de Dios. Dios lo había ya preparado antes de la fundación del mundo, lo dice la Escritura. Se lo dice a Satanás en capítulo 3 de Génesis cuando Adán y Eva desobedecen. Le dice a la serpiente que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y su simiente. ¿No? Le sentenció que la simiente de la mujer lo iba a cortar la cabeza. ¿O no? Claro que sí. Pues cuando él murió en la cruz del Calvario, le cortó la cabeza. ¿O no? Sí, toda autoridad, todo poder le fue dado a él. Entonces, la reacción de Pedro muestra cuán alejado estaba del pensamiento y el propósito de Jesús. Jesús tenía un propósito que tenía que cumplir, pero tenía otras ideas, pero tenía otro pensamiento. Y no solamente Pedro, los demás estaban ahí tranquilos, no decían nada, pero todos tenían una misma idea, todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo pensamiento, vamos a decir, en cuanto a ese deseo. Ellos tenían un deseo y eso era lo que ellos estaban esperando que sucediera. Pero por esa razón, ¿cuál es eso? Luego les voy a decir cuál era el deseo de los discípulos. No es que Pedro estaba poseído. Jesús sabía que había un propósito satánico en desanimarse y Jesús no permitiría que ese propósito tuviera éxito. Quería desanimarlo cuando estaban haciendo los 40 días y 40 noches de ayuno. Quería frustrar ese plan de Dios. Y ahora quiere frustrar de toda la manera que Jesús no fuera a la cruz del Calvario. Jesús sabe de qué fuente venía esta actitud. El verso 23. No pones la mirada en las cosas de Dios, le dice Jesús. Y si no pone la mirada en las cosas de Dios, ¿en qué cosas la estaba poniendo? En las cosas humanas, mejor dicho, en las cosas terrenales. En las cosas terrenales. Y cuando nosotros ponemos nuestra mira en las cosas terrenales, nos desenfocamos de las cosas de arriba, del cielo. Porque tú no puedes servir a dos señores, tú no puedes servir a las cosas de este mundo y también querer servir a las cosas de arriba.
a una de las dos va a amar más. Eso lo dice la Escritura. Amará a uno más que a otro. Tú no puedes amar a dos señores a la vez. ¿Cómo señala? Como señala un comentarista, Jesús expuso cómo Pedro llegó a tener esta manera satánica de pensar. Pedro simplemente dejó poner su pensamiento en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Y Satanás se aprovechó de ello. O sea, no es que Satanás estaba dentro de Pedro en ningún momento. Satanás sabe jugar las cartas, sus cartas. Ay, yo oye el micrófono. Satanás sabe jugar sus cartas y son muchos años viendo la antropología humana, o sea, viéndonos nosotros los humanos, cuando estamos enfadados, cuando estamos contentos, nuestras expresiones. No era necesario, Satanás no lee la mente, él no es omnisciente, pero él sí sabe nuestro gesto. Entonces, claro, él aprovecha el miedo de Pedro y nos cansamos anoche nosotros de buscar los comentaristas. No sabemos cómo sí pone pensamiento. O sea, cómo juega él ese juego, pero se aprovechó de ello. Y entonces Satanás, se hace un instrumento, Pedro, de Satanás. Pero en ningún momento Satanás entra a la vida de un cristiano. Porque por este texto, muchas personas dicen que hay cristianos poseídos. Y no es que sean poseídos, sino de que con pensamiento, dice 1 Corintios 10, por eso que tenemos que cada pensamiento llevarlo a la cruz de Cristo, porque un pensamiento divide una iglesia, un pensamiento divide un hogar, un pensamiento de yo pienso esto, un pensamiento ha tumbado gobiernos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que anidamos en nuestra mente. Por eso en Efesios 6 nos manda a tener toda la armadura de Dios, y una parte de la armadura es ese casco que protege nuestra mente. Porque nuestra mente debe ser protegida del pensamiento, porque lo que nosotros pensamos, el diablo lo aprovecha. No encontramos como anoche, son cosas que nosotros no sabemos, porque nosotros la profundidad de Satanás no sabemos. Nosotros lo que sabemos es que tenemos que proteger nuestra mente, como dice la palabra en 1 Corintios 10, creo que es. Así es. Entienden, ¿no? Satanás no estaba dentro de Pedro, él no estaba poseído, sino que la frase, la conversación que Pedro estaba teniendo con Jesús no era de una persona creyente, de una persona que creyera, de una persona que esperaba en el Mesías y que estaba seguro de que él tenía que pasar por ese sufrimiento para poder salvar a la humanidad. Estaba profetizado. Él conocía, Pedro conocía bastante de las Escrituras. Él sabía que eso estaba profetizado. Entonces, esa conversación de Pedro, lo que salía de Pedro, Jesús conocía que no era de una persona que conociera a Dios. ¿Entienden eso, no? A ver, Jacob. Sí, quería decir que hay una diferencia entre estar poseído y ser instrumento. Una persona poseída es una persona que no tiene dominio de sí mismo, sino que opera Satanás directamente. O sea, es una persona que habla lo que Satanás quiere. Pero un instrumento es una persona que ya es ahí cuando va jugando Satanás porque era astuto. Y entonces es ahí donde viene la obra de la carne, ¿no? Los deseos, que es donde entra, que es lo que domina ahora mismo el mundo, los deseos. Así es. Y es ahí la diferencia, ¿no? Entre lo que es ser poseído y ser instrumento. Entonces muchas veces nosotros también nos vemos ahí, ¿no? En ese lugar. Nosotros también somos así muchas veces, cuando no sometemos nuestro corazón a la voluntad de Dios y su palabra.
Es el caso de las falsas enseñanzas que proliferan hoy. No están alimentadas a la voluntad de Dios o no están alineadas a la voluntad de Dios y lo que dice su palabra. O sea, yo no puedo distorsionar lo que dice las Escrituras, yo no puedo alegorizar por lo que yo piense, yo tengo que someterme a lo que dice la palabra. El texto mismo es claro, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros a veces nos vamos a lo más fácil, ¿no? Nos vamos a lo más fácil. Pero cuando nosotros analizamos las Escrituras, nosotros nos damos cuenta de muchas cosas. Si nos vamos a capítulo 1 del libro de Hechos, podemos leer aquí un par de versos, vamos bien de tiempo, y observen el texto bíblico, lo que dice capítulo 1 de Hechos. No está ahí, me ha llegado así, y para que podamos ver, para que podamos confirmar, dice verso 6 de capítulo 1 de Hechos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Oye, en este tiempo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El verso 6. ¿Han entendido la pregunta que le hacen aquí los discípulos a Jesús? Entonces ya él había resucitado y él se iba a subir, él se iba ya para el cielo. Y ellos le sueltan aquí esta pregunta. Él está reunido con ellos, se está despidiendo porque él se va al cielo. Y ellos están preocupados. Oye, ahora ellos sacan lo que hay dentro de ellos y lanzan esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero esperaban al Mesías, esperaban a un Mesías que iba a reinar. Recuerdan que en los milagros de Jesús, en las reparticiones de los panes, a él lo estaban ya promocionando rey. Y le estaban pidiendo que reinara, que gobernara para ellos, ¿o no? Claro que sí, que le estaban pidiendo. Entonces, ¿cuál era la intención de Pedro? ¿Qué era lo que había dentro en el corazón de Pedro? ¿Qué había? ¿Qué había? ¿Entienden por qué Pedro se está queriendo oponer para que Jesús no vaya a ese sufrimiento, que no muera, que no resucite? Porque ellos esperaban a un Mesías que iba a reinar, que iba a gobernar aquí en esta tierra para ellos. Ellos tenían la mira puesta en Jesús como rey. De hecho, cuando lo crucificaron en la cruz, ¿qué le pusieron? Este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿O no? Claro que sí. Porque es que ese era su deseo, que Jesús fuera rey. Después que resucita, le lanzan la pregunta: ¿cuándo va a restaurar el reino al pueblo de Israel? Es que esa era su intención, es que eso era lo que estaba dentro de él. Y una de las razones de la transfiguración de Jesús fue esa. Porque él sabía que
que los milagros que Jesús hizo, las sanidades, resucitar muertos, todas estas cosas se le iba a ellos a olvidar. Y Jesús le muestra a ellos lo que hay, su entidad, lo que hay dentro. Y saca, ¿qué? La transfiguración. ¿Sabe lo que fue? ¿Qué sucedió el día de la transfiguración? Su vestido, su pelo, su piel, toda se volvió, ¿cómo fue? Blanco, todo blanco, resplandeciente, una luz que sobrepasaba la luz del sol. Dios humano. Dios en un cuerpo humano. Eso le ayudó a los discípulos, a los apóstoles, a no negar la fe, a seguir hacia adelante creyendo que Jesús era el Hijo de Dios, que Él era Dios. Y aún después que Él resucita, que lo ven que lo crucificaron, que lo ven cómo lo maltrataron, y que Él resucitó y que le mostró los agujeros, aún así están queriendo que Él reine. Le lanzan la pregunta. Ese era su deseo, esa era su intención. Y cuando tú pones la mira en algo, puede ser material, en lo que sea, en cualquier cosa, tu anhelo, tu deseo, tú lo pones en algo, puede ser en un negocio, puede ser en un trabajo, en una meta que tú quieras alcanzar, tú no miras otra cosa, tú vas hacia allá. Es como estos caballos que le ponen aquí, cabetro le llaman, le ponen aquí para que no miren para los lados, sino que miren hacia dónde, hacia el frente, solo adelante. Para que no se asusten, para que no vayan solo para adelante, correr. Así somos cuando nosotros ponemos la mira en las cosas terrenales. ¿Vale? La enseñanza que nosotros encontramos en este texto bíblico es una persona centrada en sí misma o en sus pensamientos, no puede entender los pensamientos de Dios. Nunca va a poder entenderlo. Segundo, una persona que se engaña a sí misma nunca será sensible para ver lo que Dios está haciendo. ¿Sabe cuando una persona se engaña a sí misma? Cuando tú empiezas a creer que lo que tú eres la mejor, que tú eres el mejor, que lo que tú estás haciendo es lo mejor, que lo tuyo es lo mejor. Tú te centras en ti. Eso es engañarse a sí mismo, porque lo tuyo es lo único que vale, lo que tiene valor, lo demás no tiene validez. No puede ver lo que Dios está haciendo en lo demás. Así es. La persona que se engaña a sí misma. Micro, llévale el micro. Ay, sí. No, porque tú puedes ver. Además, yo no sé si Alberto se fue. Una persona que se engaña a sí misma no es sensible a lo que Dios está haciendo a su alrededor. Y quiere que todo el mundo esté a su altura. Yo no puedo estar a la altura del pastor si yo llegué ayer a la iglesia, porque el Señor ha empezado a trabajar conmigo. Pedro tenía una estatura y luego llegó a ser como Jesús, porque esa es la meta, ser como Jesús. Pero si yo creo que yo soy la mejor, no le doy la oportunidad a los demás y entonces me engaño a mí misma y no soy sensible. Esa palabra me gustó. No soy sensible en lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Pero claro, si tú no tienes la paciencia para ver cómo Dios está trabajando en los demás, entonces te engañas a ti mismo. Así es. En tercer lugar, un corazón egoísta que busca su bien y sus bendiciones no aceptará la voluntad de Dios. No la acepta. Yo recuerdo escuchar a varios hermanos que estaban orando
por un enfermo que decían que no aceptamos un no de parte de Dios. Sí, sí. No aceptamos un no de parte de Dios. Bueno, eso ya es demasiado, pienso yo, no sé. ¿Eh? Porque Dios es el que sabe cuáles son sus propósitos, ¿no? Los planes que Él tiene, ¿cierto? Y Él puede sanar, pues yo soy el que doy la vida, yo soy el que mato, yo soy el que hiero, soy el que vendo, le dijo al pueblo de Israel. Dice el escritor Tim Crowder, ponerse a favor de Satanás, como hizo Pedro, no se limita a la búsqueda consciente de prácticas místicas y ocultistas, sino que es el resultado de guiarse por pensamientos personales en vez de una atención reflexiva a Cristo. No hace falta ser un brujo o un adivino para oponerse a los planes de Dios. Solamente que es lo único que hace falta. Que tú no te centres en los planes de Dios, en lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Él tenía que hacer en ese caso de Pedro. Tenemos dos preguntas. Aquí dice, me someto a la voluntad de Dios a pesar de lo que implique cuál sea la voluntad de Dios. ¿Nos sometemos? ¿Usted qué piensa? ¿Te sometes tú a la voluntad de Dios? Pase lo que pase. Es duro, ¿no? Es duro, ¿verdad que sí? Porque a veces la voluntad de Dios es bastante difícil, ¿no? Para el ser humano, ¿cierto? Dice el libro de Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora hay que ver en qué lado de la voluntad de Dios tengo que estar para saber si es buena. Por ejemplo, si en el momento que me llega una enfermedad y yo digo, pues es la voluntad de Dios, pues que me haya llegado la enfermedad, aunque Él sustenta la ciencia, fuera de los médicos, pero los médicos no me dan un diagnóstico favorable, yo sé que esa es la voluntad de Dios y sé que es buena en el sentido de yo, bueno, puedo decir, bueno, si toda la voluntad de Dios es buena, porque todo me va a ayudar a bien. O sea, a veces cuando llegan esos momentos siempre miramos en que todo me va a ayudar a bien, pero siempre a la mente positiva, no a lo que. Entonces cuando yo decido que es la voluntad de Dios y que si la enfermedad, pues si me va a obrar a bien porque me va a llevar a la muerte, pero va a ser el descanso en la mano, en los brazos del Señor, pues si estoy en la voluntad de Dios, yo digo pues es para bien, porque hay veces que mirándolo de una manera opuesta pues es difícil centrarse, ¿no? de ver el sufrimiento. que hay muchas personas, ¿no? Pero si es la voluntad de Dios, ¿cómo es posible que pase este sufrimiento, ¿no? No sé si me pueden entender un poco, no lo he explicado tan bien, pero es como decía el hermano Antonio, yo me entiendo. Sí, hay sufrimiento, no sea sufrimiento. Dios no le pone carga a nadie que no la pueda llevar. Y no es que Dios es un Dios castigador, ¿cierto? No, Dios muchas veces nos prueba a nosotros, prueba nuestra fe, ¿cierto? Prueba nuestra fe, a ver cómo nosotros estamos, cómo nosotros
le servimos, a ver si de verdad, ¿no? Pero muchas veces nosotros también nos metemos en lugares que no son de Dios. Y a veces nosotros mismos nos provocamos ese sufrimiento, que no es que viene de parte de Dios, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Cierto? A ver, Ada. En el tema del sufrimiento, nosotros lo que tenemos seguro es la muerte. Ya, es muy duro, Todo tenemos que pasar por ahí. todo. Y Dios nos dio bendiciones espirituales. Lo que pasa es que queremos las bendiciones aquí. Y las bendiciones de nosotros los seres humanos no son aquí. Para entender eso hay que tener fe. O sea, mi amiga murió de cáncer hace 2 años. Y ella, yo no sé si ella lo llegó a entender. Yo creo que sí, porque creo que sí. Pero yo le decía, es que todos nosotros vamos a morir, de una cosa o la otra. Qué triste cuando hay que morir joven, su hijo tenía 3 años, muy triste. Sí, pero que la muerte la tenemos ahí, lo primero. Pero Jesús nos dio un regalo de la vida eterna, entonces eso es lo que hay que echarle mano. Así es. Bueno, la segunda pregunta dice, anhelo ser guiado por el Espíritu Santo en lugar de ser guiado por mis pensamientos, que serán piedra de tropiezo a los planes de Dios. ¿Cuáles son nuestros anhelos? Ser guiado por el Espíritu Santo o ser guiado por nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son muy limitados y a veces nosotros no alcanzamos a visualizar lo que nos espera. ¿Sabe que la consecuencia, ¿no?, de una acción tiene una ¿qué? Reacción, ¿cierto? Cada acción tiene una reacción y la consecuencia que eso acarrea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, lo que le pasó a Pedro. Limitado por su pensamiento, por su deseo, por su anhelo de que Jesús fuera rey, que reinara, que estableciera el reino. Estaban ellos bajo una esclavitud de un imperio, del imperio romano, y ¿quién no desearía más que en ese momento llegara un rey tan súper poderoso como Jesús? Que los demonios de lejos empezaban a gritar, ¿qué tiene conmigo, Jesús? Yo te conozco, tú eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Que conocía los pensamientos. Él conocía los pensamientos y multiplicaba panes, y un rey así no iba a dejar pasar hambre. No venían enemigos, que nadie podía enfrentarse a un rey así, ¿cierto? ¿Y quién no quería que ese rey reinara? Los anhelos, hermanos, los anhelos de nuestros corazones muchas veces nos hacen fracasar. Cuando estamos en su voluntad es que podemos producir fruto, pero cuando estamos apartados de su voluntad no podemos lograr nada de valor para el reino, porque no estamos en su voluntad. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, nosotros podemos hacer todas las cosas, como dice la Escritura, y todo lo que hagan sea como para el Señor. Sea todo lo que haga, ¿no?, sea como para el Señor. Y si nosotros podemos hacer algo bueno, nosotros debemos de hacerlo. Y yo sé que nosotros podemos, ¿no?, estar siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios para que Él nos ayude a que nosotros podamos hacer cosas para el reino de los cielos. Amén. No ser de tropiezo como Pedro, que le era tropiezo a los planes de Dios a través de Jesús, sino que nosotros podemos ser de bendiciones para que el reino de los cielos pueda ser cada vez más fructífero en la vida de las personas que no reconocen a Él. Y como decía un anciano de la iglesia donde yo me crié, él decía, nosotros estamos aquí en la tierra para mandarle gente a Dios, al cielo. Donde quiera que había una persona
enferma, una persona muy mayor, muy vietina, él no le predicaba a jóvenes ni nada, él andaba detrás de los enfermos y de los viejitines, de los que ya se están muriendo. Él se iba, le evangelizaba, se arrepentían y se morían y decía, le mandé otro para el reino de los cielos. Que Dios le bendiga.